mis amores, bienvenidas al cuarto día, espero que me escuchen bien, al cuarto día de este pre-entrenamiento para entrar a Llena de Vida, Llena de Magia. Hoy vamos a hablar de rutinas que agotan versus rituales que recargan y cómo cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Cuando sintonizas con la energía de lo que quieres atraer, es mucho más fácil que esa energía te encuentre. Entonces es entender cómo todo está disponible para ti. Y por supuesto que, hola bebé, bienvenida. Por supuesto que acá necesitamos entender que tenemos muchas actividades en nuestro día a día que ya tenemos como rutinas, que ya se convierten en hábitos y que los hacemos en piloto automático, y de eso hablábamos el día número 1. Pero entonces ahora la pregunta es desde qué energética, y el día 1 estábamos hablando es más de hacer conciencia, qué actividades hacíamos y desde qué energética las hacíamos. En este live sí lo que quiero que vayamos a hacer es a ir transformando en rituales esas rutinas que hacemos a diario. Yo sé que las hacemos muchas veces en modo automático y la idea es que el automático se vuelva ritual para nosotros, o sea, como que ese ritual no va a ser una cosa como de prenderme, o sea, como algo de ponerle 1000 pasos más, sino que por el contrario va a ser algo que es cambiando, sintonizando, cambiando el chip, la frecuencia de lo que estamos haciendo, vamos a tener un resultado diferente y podemos gozarnos esas rutinas diarias que tal vez puedan verse como una lista de chequeo, pero pues ya no van a ser una lista de chequeo, sino que van a ser algo que vas a empezar a disfrutar en tu día a día. No todo el tiempo, o sea, acá yo no les voy a hablar de que esto va a ser, uy sí, qué delicioso barrer todos los días, pues no, por supuesto que no, o sea, eso sería algo muy loco, pero sí que vayamos cambiando la frecuencia. ¿Y qué hay detrás de esta frecuencia? Yo quiero que entendamos que tus emociones, que tú, toda tú eres energía, y esa energía emite una vibración. Esa vibración, hola belleza, bienvenida. Esa vibración que tú emites energéticamente es compatible con energías que están en la misma frecuencia. Energías en diferentes frecuencias no se encuentran, pero cuando están en la misma frecuencia es mucho más fácil que encuentres personas, cosas, situaciones que estén en esa frecuencia. Entonces acá se trata es de elevar y aprender a manejar nuestra energía para sintonizar en lo que queremos. Tus emociones contagian más que tus palabras, y el principio de cuando tú cambias, todo cambia alrededor es cierto, porque empiezas a ver las cosas con una nueva perspectiva, con unos nuevos ojos. Yo en estos momentos de mi vida no te puedo decir y asegurar que han cambiado demasiadas cosas. Todavía no es el momento de contarte en detalle qué ha pasado, pero te puedo asegurar, porque lo estoy viviendo, porque soy evidencia de lo que te estoy enseñando, de cómo empezar a hacer los ajustes internos en uno mismo y apoyándose de los espejos, que era lo que hablábamos el viernes, que son nuestros hijos, nuestra pareja o las personas con quienes convivamos. Si no es con nuestra pareja, pues nos van a ayudar a darnos información importantísima y muy valiosa sobre nosotros mismos que podemos potencializar para hacer esos ajustes que necesitamos. Tú te has dado cuenta que si tú estás frustrada, el ambiente se pone tenso y eso lo sientes con el cuerpo. Entonces aquí miren cómo se va alineando todo. En el día 2 hablamos de cómo empezar a despertar el cuerpo, te va a ayudar también a entender qué necesitas darle y qué cosas se sienten ricas para ti, qué cosas no. Entonces si tú entras en un ambiente como que sientes que te contrae el cuerpo, como que se siente incómodo pero no sabes describir la sensación, lo mismo pasa cuando tú estás tensa, cuando estás haciendo algo por deber y no desde una frecuencia del placer. No que el placer te sostenga en la actividad, sino que el placer viene como una recompensa, y eso es como lo que quiero que también cambiemos en Llena de Vida, Llena de Magia, que el placer no sea una recompensa, sino la base de sostener nuestra vida, nuestras rutinas, y que
nuestras rutinas al final se vuelvan un ritual para nuestro gozo, nuestro placer y vivir la vida desde un lugar diferente, no desde el dolor. Por ejemplo, me pasa muy seguido que cuando Salomé está en una rabieta y yo no he estado viviendo desde este lugar de gozo, de gozarme la vida, he tenido un día muy pesado, pero lo he estado viviendo más desde el dolor, desde el sobreidentificarme con el papel de víctima, es mucho más fácil que yo caiga en esa frustración que me genera la rabieta de mi hija. Pero si yo estoy desde un lugar en el que estoy en calma conmigo mismo, estoy en coherencia, estoy también viendo ese reflejo de mi hija en su rabieta, en su frustración, y digo, ok, si yo estuviera en la posición de ella, me gustaría que me hablaran de esta manera. De verdad que puedo manejar mucho mejor las rabietas, se los juro que yo lo he experimentado, no tengo los datos estadísticos porque pues tampoco me voy para hasta ese punto, pero he experimentado cómo disminuyen las rabietas cuando yo estoy desde ese lugar de calma, gozo y placer, viviéndolas y acompañándola desde ese lugar. Por supuesto que no es todas las veces, como les digo, o sea, yo no quiero acá tampoco que idealicen que su vida va a ser pues solo excitación, orgasmos y placer y cosas lindas, sino que es la posición desde donde vivimos todo, lo incómodo y lo cómodo. Y pues, por ejemplo, o sea, no sé si ustedes también han notado, y se los voy a poner con un ejemplo muy claro. Cuando alguien les habla, les pide un favor, pero se los pide como, oiga, tráigame tal cosa, oye, por favor, ¿me puedes traer tal cosa? El tonito ayuda y cambia la frecuencia. Entonces, nosotros tenemos que manejar el tonito de cómo hacemos las actividades que hacemos. Entonces, ese tonito más chévere, más agradable, más gozoso, por ejemplo, barrer con música, que uno se goce, se viva la fiesta mientras barre. Pues las que no tenemos empleadas, yo no tengo alguien que me colabore con el aseo, entonces pues yo lo hago. Si barro con música, cuando yo hago aseo normalmente pongo música y me la gozo porque aunque es una actividad que no es que me encante hacer, pues trato de vivirla desde ese lugar de, ok, voy a gozarme esta fiesta, es lo que hay que hacer, y si le pongo ese detallito de ponerle la música, pues qué rico. O por ejemplo, ir a dormir, de pronto te cueste más dormir, entonces encontrar un aceite esencial como el de lavanda que te ayuda a dar una sensación diferente, o poner velitas que te ayuden a ambientar ese espacio. Bañarte también puede ser complejo con tus hijos. A mí me pasa, por ejemplo, que Gonzalo muchas veces en la mañana es un corre-corre, entonces digamos que a mi esposo se le facilita más sentarse con ella en la ducha, contarle una historia, cantar juntos, o a veces también ponemos musiquita, y eso atenúa y relaja el espacio para tener un espacio mucho más agradable, y que también Salo pueda contagiarse de ese ambiente más tranquilo y calmado. Esto se trata de encontrar placer en lo simple. Y yo les decía, no necesitas irte al Himalaya a un retiro de 5 días donde no tengas contacto ni con tu esposo ni con tus hijos, porque el crecimiento espiritual no está en donde estás alejado de la cotidianidad. El crecimiento espiritual y tu desarrollo personal va a depender sobre todo de cómo vives tu cotidianidad. Y eso es algo que yo he entendido. No es que te vayas a vestir pues toda de túnica y no usar ya más pantalón y sembrar todo el tiempo tu luna, sino que es como desde mi cotidianidad yo puedo traer todas estas pasos ritualísticos a lo que hay hoy en día, a toda la evolución que se ha tenido con la tecnología, a toda la evolución que he tenido en el desarrollo humano. Entonces, ¿cómo puede volverse más gozoso para mí estos espacios cotidianos? Ir al gimnasio, por ejemplo, es algo que a mí me encanta hacer y se vuelve delicioso cuando yo puedo llegar y después tomarme una ducha con musiquita. A mí me encanta poner la música, o sea, si hay algo que a mí me conecte es la música. Tú puedes encontrar tus propias formas, pero poner musiquita o entrenar con música
O yo entreno, por ejemplo, con una amiga que ahora tengo mi gym sister, entonces entreno con una amiga y cuando va ella, para mí es mucho más agradable estar en el gimnasio. Entonces, aunque es algo que hago por mí, que me gusta, también me cuesta, y cuando me cuesta, me es mucho más fácil entrar en una frecuencia más alta, en donde voy a estar como más gozo si encuentro las formas en las que para mí se siente más gozoso. Entonces siempre es encontrar el entorno donde se siente más placentero para mí. No es sentir placer por placer como algo a lo que yo llego, como cuando me como un dulce y se me elevan las hormonas de la alegría porque me comí el dulce. Tengo ese resultado, pero ese resultado no es duradero, sino es como en el entorno en el que yo encuentro más placer. Barrer, encuentro más placer con música. Bañarme, a veces quiero silencio, a veces quiero música. Tender la cama, a veces puede ser con un juego con mi hija, y mientras eso voy enseñándole, o a veces quiero que se vaya y yo la atiendo sola más rápido porque eso me genera más placer porque voy a salir más, pues va a acelerar como más mi día. Depende también, todo depende porque el entorno de placer solo lo vas a conocer tú, tu entorno de placer solo lo vas a conocer de acuerdo a tu contexto. Tu entorno de placer no es el mismo cuando estás ovulando que cuando estás menstruando. No es el mismo que puedas hacer, y esto funciona muy bien para quienes hacemos ejercicio. Tú no tienes la misma fuerza y la misma voluntad cuando estás ovulando, que estás mucho más fuerte con las hormonas súper poderosas, que cuando estás menstruando, que necesitas movimiento, sí, pero con pesos mucho más bajos y solo para mantener el cuerpo y no para aumentar masa muscular, que es mi caso. Entonces, es encontrar de qué forma puedes empezar a ritualizar tu vida. Y ritualizar tu vida, vuelvo a insistir, no es meterle 500 pasos más de enciendo la velita, después enciendo el incienso, luego hago una limpieza con palo santo, luego traigo las miles hojitas de yo no sé qué, más los cristales. No, necesitamos es facilitar lo complicado y no complicar lo fácil. ¿Sí me entienden? O sea, necesitamos es que esto se vuelva algo fácil de hacer para ti, algo que sea un ritual que se pueda sostener en el tiempo, no algo que se vuelva una carga más. Y es donde entra mucho la necesidad de conectar con el cuerpo, de estar abiertas y presentes a sentir y a discernir qué es lo que se siente bien para ti. ¿Qué se puede volver más gozoso si cambio mi energía? Es la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy. ¿Qué se puede volver más gozoso si cambio mi energía? Que sobre todo enfóquese en esas actividades en las que es mucho más fácil procrastinar, en las que es mucho más tedioso y te da mamera hacerlas. ¿Qué puede cambiar en ti que haga que ese momento se vuelva más gozoso? ¿Qué chip puedes hacer ahí chiquito? Y hay algo que es súper sencillo, y es que supongamos las tareas más difíciles es mucho más fácil hacerlas la primera hora de la mañana. Por eso, si tu objetivo, supongamos que en algún momento sea hacer ejercicio, es mucho más fácil hacerlo en la primera hora de la mañana porque vas a tener mucha más energía que hacerlas en la tarde, donde es mucho más fácil que tengas excusas, donde estás más cansado y donde seguramente lo que menos quieres es ir y movilizarte hacia un gimnasio o hacia una clase, que sí podría ser mucho más fácil. La voluntad está menos agotada en la mañana. Con tus hijos, pregúntales también qué parte del día te gusta más conmigo. ¿Por qué hacer esto? Porque en esa parte del día puedes empezar a observar qué estás haciendo con tus hijos, cómo está tu energía y desde qué lugar está tu energía, ¿no? Eso te va a dar mucha información a ti de tu propia vida, de, ok, en este espacio estoy como mucho menos contraída,
más abierta, más disponible, con más voluntad, más paciente, más tolerante, con más disposición de jugar y compartir con mis hijos tiempo de calidad. Pasa mucho, por ejemplo, que en las mañanas, en el corre-corre de ir al colegio, pues uno va así a mí. Entonces, busquen también la forma de pronto de tratar de que esa levantada sea con más pausa, porque también nosotros, y sobre todo quienes vivimos en capitales donde hay mucho movimiento y todo tiene que pasar muy rápido, nos contagiamos de esa rapidez. Y también dense cuenta que la belleza del placer es vivir los momentos como en pausa, como si se parara el tiempo, como si yo no estuviera corriendo a darles toda la información que les quiero dar, sino que me tomo una pausa y entra más rico. Me tomo una pausa y a veces yo soy consciente mucho en el chip, que es como salgo rápido que nos deja la ruta, y después digo, no, espera, yo no quiero entregarle a mi hija que viva la vida así como en este acelere. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, yo sufro de hipotiroidismo, y el hipotiroidismo está muy relacionado al metabolismo, y el metabolismo está asociado al tiempo, el acelere en el tiempo. Entonces tiene mucho sentido también verlo desde qué enfermedades sufres y qué te están diciendo esas enfermedades sobre ti mismo, sobre cómo vives tú la vida. Hay una frase de mi mentora que dice: como respiras coges, y como coges vives tu vida. Entonces identifiquen también ahí cómo están viviendo de acelerado su vida, cómo nos están dando el gusto de sostenerse en el placer, de sostener el placer, que es lo importante, porque muchas veces queremos ese placer del quickly, del rapidito, ya llego, me vengo y exploto en placer, y ya, en vez de mantenerlo, sostenerlo durante el tiempo. Esto es súper clave, y esto es algo que de verdad he aprendido mucho, y es como vivir con ese placer duradero, sostenido, no solo una carga, sobrecarga y ya, no solo el placer que me da mirar los reels y los TikToks durante una hora seguida, sino el placer que me da tener una conversación mirándonos a los ojos, el placer que me da quedarme observando a mi hija, cómo se baña solita, cómo baila, cómo come y cómo goza. Y por eso es que yo en Llena de Vida, Llena de Magia, hice el ajuste de que lo hiciéramos con nuestros hijos, porque es que nuestros hijos, o sea, ver a nuestros hijos no es tanto como los modelamos. Bueno, sí, nosotros les ayudamos mucho a modelarlos a ellos, pero también ellos nos enseñan a modelar y nos recuerdan lo verdaderamente importante en la vida. Un niño no le es difícil sostener el placer, a un niño no le es difícil jugar con la vida, a un niño no le es difícil gozarse cada segundo presente. Miren a sus hijos cómo comen, o sea, deseen el gusto de mirarlos cómo disfrutan la comida con cada bocado. A mí me encanta ver a Salomé comer, porque es como que se siente muy rico verla comer. Entonces es esto, incluso hasta el recoger, si lo hacemos en forma de juego, recoger los juguetes, que es como lo que nos enseñan en la crianza respetuosa y la canción de aguardar cada cosa en su lugar. Es como, ay, qué rico hacerlo desde este lugar de juego, qué rico hacer todas nuestras rutinas, convertirlas en un ritual de juego, un ritual de juguemos en la vida, porque es que la vida es un juego, es un ratico para jugar. Gocémonos esto, bailémonos esto con la pista que nos pongan, diría mi mentora. Bailemos y juguemos, porque eso vinimos a la vida, no a tomárnosla tan en serio, porque si ustedes se dan cuenta, las cosas que nos tomamos tan en serio duran un ratico, y el resto de la vida, al final, vamos a estar bien. Momento para convertirse en especial para ambos. Ya, estoy recordando mis apuntes. ¿Qué momento
con sus hijos, sienten que se puede convertir en algo especial para ambos. Y igual con sus parejas, con sus padres, miren qué momento también para que ritualicen y generen un espacio de conexión con sus hijos. Qué momento puede ser especial con ellos. Por ejemplo, la otra vez veía una película que se llama Como un día del todo sí. Entonces es como les dan un presupuesto a los niños y ese día le dicen a todos sí, tanto ustedes como papás como a los hijos. Entonces, ¿quiero un juguete? Sí, por eso les dan un presupuesto. Y eso me parece genial. No lo he aplicado todavía con Salo, pero me parece genial. Y empezar, hola mi Márgara, bienvenida. Empezar a tener esos espacios con tus hijos en donde, bueno, tengo un día del sí, o algo que voy a empezar a aplicar ahorita que llegue donde Salo es, ella está empezando a dormir solita. Entonces le voy a decir, tienes un día al mes en el que puedes elegir cuándo mamá duerme contigo en tu cama. Y bueno, Mauricio sí creo que dormiría en la otra cama, porque yo sí duermo súper fácil con ella en su cama sencilla, pero Mauro no, entonces me tocaría a mí venirme a la cama de ella. Entonces, por ejemplo, darles esos espacios donde ellos también nos pueden disfrutar y nosotros disfrutarlos de ellos. Y a mí me fascina dormir con Salo y que me monte su pata, y eso para mí es un placer infinito. Y es que no todo el placer está asociado con la sexualidad, aunque se siente mucho en el cuerpo, tanto desde la sexualidad como desde el placer en lo cotidiano, desde el placer sensual, que es de todos los sentidos. Eso era lo que quería y les traía para hoy. Espero les esté gustando este pre-work. Es una muestra de lo que pueden llevarse en Llena de Vida, Llena de Magia. Recuerden que hasta que se acabe el pre-work, que es 4, 5, 6, 7, martes, miércoles, jueves, el viernes se acaba el pre-work y sube el precio de Llena de Vida, Llena de Magia a full price, $270, así que aprovechen a comprarlo ahorita o a participar en los 7 lives que les he dejado, dejando los insight, y se llevan una beca del 50% de descuento con el precio actual, que son $180. Amé compartir esto con ustedes. Me encanta cuando siento con ustedes como así, a conversar como si fuéramos amigas. Bueno, somos amigas. Entonces, las amo. Gracias por quedarse. Quienes se quedaron, bye. Nos vemos mañana.